Venga, vamos al lío. Seguro que esto les suena a más de uno. Esa sensación, un poco amarga, de ser quien más horas echa en el negocio, quien más se sacrifica, y al final ser la última persona en cobrar. Es una frustración muy real, y vamos a ver por qué pasa. Y es que esto no es teoría, ¿eh? Esto es un testimonio real de un emprendedor en Reddit. Y creo que captura a la perfección la esencia del problema. La sensación de que llevas el timón, de que el barco se mueve por ti, pero cuando llega el momento de repartir las ganancias, te quedas el último. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Es mala suerte? ¿Es que no se está gestionando bien? ¿O hay algo más de fondo, algo estructural, que explique por qué esto pasa una y otra vez? Lo primero que tenemos que entender es que esto no es necesariamente un fracaso personal. Es lo que se conoce como la paradoja del dueño, una situación que tiene sus raíces en principios económicos muy básicos que, una vez los pillas, puedes empezar a darles la vuelta. Y para entender esos principios nos vamos a ir a un sitio que a lo mejor no te esperas, pero que es el mejor laboratorio de economía posible, un tianguis mexicano. Porque ahí, en medio del jaleo, de los puestos y del regateo, la economía no es una teoría de un libro, es una batalla real, de todos los días. Empecemos con el concepto clave, la escasez. Y ojo, que en economía esto no significa ser pobre, significa algo mucho más universal, que nuestros recursos, el tiempo, el dinero, el espacio en el puesto, son finitos, pero nuestros deseos son infinitos. Y claro, ese choque nos obliga a tomar decisiones constantemente. Es que en el tianguis la escasez la tocas, la vives. Es una lucha constante que lo convierte en el ejemplo perfecto para entender cómo funciona un negocio en su forma más pura. Fijaos, es muy fácil de ver. El tiempo es un recurso escaso. Si llegas tarde, te quedas en un buen sitio. Así de simple. El espacio también. Si llenas tu puesto de ropa, ese día no puedes vender herramientas. E incluso el conocimiento es un recurso. Hay un término curioso, amachinarse, que es básicamente madrugar para encontrar las joyas ocultas en otros puestos y luego revenderlas. Puro uso estratégico de la información. Y aquí viene lo importante. La escasez económica es relativa y universal. No va a tener mucho o poco, va a tener que elegir, desde el vendedor que decide qué pone en su lona, hasta un multimillonario que tiene que decidir en cuál de sus proyectos de cientos de millones invierte, porque no puede hacerlo en todos a la vez. Todos, sin excepción, nos enfrentamos a la escasez. Claro, si la escasez nos obliga a elegir, cada elección que tomamos tiene una cara B. Cada vez que decimos sí a algo, estamos diciendo no a todo lo demás. Y eso tiene un coste. Y ese coste se llama coste de oportunidad. No es lo que pagas con dinero, sino el valor de aquello a lo que renuncias. Es el beneficio que dejas de ganar por haber elegido un camino en lugar de otro. Volvamos al vendedor del tianguis. Si elige vender ropa usada, su coste de oportunidad es clarísimo. Es todo el dinero que podría haber ganado si en ese mismo hueco hubiera puesto a la venta herramientas, que a lo mejor ese día tenían más salida. El regateo en el tianguis es la puesta en escena de todo esto. Es la negociación en tiempo real del valor, de la escasez y del coste de oportunidad. Es un tira y afloja, un baile, en el que cada uno intenta llevarse el gato al agua con lo que tiene. Vale, esto en la calle se ve muy claro, pero ¿cómo se traduce esto a gran escala? O sea, ¿cómo regatea un gigante como Starbucks? Pues aquí está la magia. El regateo de Starbucks fue una genialidad. En lugar de pelearse por céntimos en el precio de un café, que al final es una materia prima, decidieron vender algo mucho más escaso y valioso, una experiencia, un tercer lugar que no es ni tu casa ni el trabajo. Y con esa excusa justificaron un precio mucho, mucho más alto. Bueno, entender la escasez y el coste de oportunidad es el diagnóstico, pero la solución, la cura, está en la mentalidad, en cómo reaccionamos cuando la escasez se pone seria de verdad, o sea, cuando llega una crisis. Y aquí entra una idea potentísima, la antifragilidad, que no es lo mismo que ser resistente, ¿eh? Ser resistente es aguantar un golpe y quedarte como estabas. Ser antifrágil es que el golpe, el caos, la presión, no solo no te rompan, sino que te hagan más fuerte. El caso de Amazon es espectacular. La pandemia podría haber sido un desastre para su logística, pero ellos, en lugar de achantarse, pisaron el acelerador a fondo, invirtieron miles de millones en fortalecer su red de reparto, se apoyaron en su división de servicios en la nube, AWS, que es una máquina de hacer dinero, y contrataron a gente a expuertas. ¿El resultado? Un crecimiento del 38% en ingresos en mitad del caos mundial. Una locura. O pensemos en Netflix. Podrían haberse quedado quietos viendo cómo moría el DVD, como hizo Blockbuster, ¿recordáis? Pero no.
Se pusieron al frente del cambio al streaming, y cuando se dieron cuenta de que depender de las productoras de siempre era un riesgo, tomaron la decisión estratégica más importante de su historia: producir su propio contenido. Se convirtieron en su propio proveedor, y eso les dio una ventaja competitiva brutal. Y el ejemplo de Toyota es increíble porque no hablamos de una crisis de mercado, hablamos de un desastre natural. El tsunami de 2011 les destrozó la cadena de suministro. Su reacción no fue solo reconstruir lo que había, sino rediseñarlo todo para hacerlo mejor, más flexible, más adaptable. Convirtieron una debilidad provocada por una catástrofe en una fortaleza que hoy se estudia en todo el mundo. Muy bien. Amazon, Netflix, Toyota, ejemplos muy grandes. Pero ¿cómo les sirve todo esto al emprendedor del principio, al que se siente el último de la fila? Pues toda la clave está en un cambio fundamental de mentalidad. Aquí está la diferencia fundamental. La mentalidad de autoempleado se centra en hacer, en estar en el día a día, en la operación. La mentalidad de empresario se centra en construir, en crear un sistema que pueda funcionar sin su presencia constante. El autoempleado es el cuello de botella, el empresario diseña la botella. Por eso, uno es el último en cobrar y el otro se dedica a asegurar la rentabilidad del sistema. Y este cambio de mentalidad se traduce en pasos muy concretos: aprender a delegar para liberar tiempo y poder pensar en la estrategia, subir los precios para competir en valor, como Starbucks, no en ser el más barato, analizar los costes y quitar todo lo que no aporte de verdad, y, quizá lo más importante, asignarse un sueldo. Hay que tratarse como a un empleador más en ese sentido. Y por último, formarse para ser directivo, no solo para ser el mejor técnico en lo tuyo. Al final, la conclusión es esta: el éxito no va de sudar más, no va de echar más horas que nadie, va de estrategia. Va de entender cuáles son tus recursos más valiosos y escasos, el tiempo, el dinero, la energía, y ponerlos con precisión de cirujano en aquellas batallas que de verdad puedes ganar y que te van a dar el mayor retorno. Y para terminar, una última reflexión. De todos los recursos escasos que tenemos, para cualquiera que lidere un proyecto, el más valioso es la atención. Así que la pregunta es: ¿dónde está puesta esa atención? ¿En apagar los fuegos del día a día o en construir el negocio del futuro? ¿Se está invirtiendo de forma estratégica o simplemente se está gastando? Ahí lo dejo.